¿Qué pasaría si te dijera que el regreso más impactante de toda la temporada no fue el más rápido, sino el más perfecto? Y si además te digo que lo hizo Hamilton, y que dejó en evidencia al propio auto de Ferrari, en Monza, más que una pista, un templo sagrado de la Fórmula 1. Cada curva, cada línea, cada frenada, actúa como un polígrafo de la verdad mecánica. Es aquí donde las mentiras técnicas se desmoronan y se construyen los mitos. Lo que sucedió con Lewis Hamilton en esta carrera no fue un simple buen desempeño. Fue un terremoto silencioso que sacudió los cimientos del análisis técnico de Ferrari. Nadie lo vio venir. Mientras los titulares se concentraban en la lucha por el podio o en rebases espectaculares, en Ferrari se vivía una reacción muy diferente. Ingenieros paralizados frente a una pantalla de telemetría. Lo que vieron no solo superaba las expectativas, sino que ponía en duda todo lo que creían saber sobre su propio auto. Por primera vez en toda la temporada, los datos del SF25 no mostraron oscilaciones erráticas ni pérdidas de tensión al frenar. Las gráficas de Hamilton eran limpias, suaves, técnicamente casi imposibles. Las gráficas de estabilidad longitudinal eran de manual. Una línea recta, sin bloqueos, sin microcorrecciones, sin vibraciones inducidas, lo que no solo indicaba un auto estable, indicaba un piloto que estaba leyendo cada milímetro del asfalto como si el SF25 fuera una extensión directa de su sistema nervioso. Y eso, para los ingenieros que llevaban más de medio año luchando contra comportamientos impredecibles del eje trasero, fue desconcertante. Pero eso fue solo el inicio. Cuando se analizaron las curvas de aceleración lateral en zonas de alta carga como Lesmo 2, encontraron un patrón aún más sorprendente. Hamilton mantenía una velocidad de salida de 246 km por hora vuelta tras vuelta, sin necesidad de correcciones en la dirección ni señales de pérdida de adherencia. ¿Cómo es posible que el mismo auto, que hasta entonces había sido catalogado como inestable en secciones de media-alta velocidad, ahora ejecutara curvas con una fluidez digna de un simulador? Ahí está el detalle que muchos pasaron por alto. En ese mismo sector, la temperatura de los neumáticos traseros, tradicionalmente una pesadilla para Ferrari en 2025, se mantuvo estable, dentro de un rango de apenas 5 grados. En otras palabras, no hubo sobrecalentamiento ni picos de temperatura por sobreviraje o degradación acelerada. El SF25, al menos con Hamilton, se comportaba como un auto completamente diferente. Para ponerlo en perspectiva, este es el mismo auto que en circuitos anteriores había obligado a Leclerc a modificar su estilo para compensar pérdidas constantes de tracción en fases de aceleración. Es el mismo auto que en pretemporada había sido señalado por su dificultad para mantener un balance térmico sostenible, más allá de 5 vueltas consecutivas. Y ahora, de repente, esa misma máquina mostraba datos de consistencia mecánica y control dinámico que ni la propia Ferrari esperaba ver. Pero no fue cuestión de suerte. El contexto es clave. Monza desnuda. Monza expone. Aquí no hay curvas de baja velocidad donde esconderse detrás de la carga aerodinámica. Aquí todo depende del balance a altas velocidades y de la confianza del piloto para dejar que el auto fluya naturalmente. Hamilton no impuso su estilo al auto. Lo entendió, lo interpretó y se adaptó. Y esa adaptación produjo una sinfonía de datos que hoy sigue generando más preguntas que respuestas dentro de los cuarteles de Maranello. Y mientras los fans aplaudían una buena carrera, el verdadero espectáculo se vivió en las hojas de telemetría. Un show silencioso, pero devastador. La propuesta técnica era agresiva. Una configuración diferencial que abría más en la entrada de la curva y bloqueaba más en la salida. Traducido al lenguaje del piloto, significa que al llegar a una curva, el auto se vuelve más nervioso, más propenso a deslizar el eje trasero en la transición inicial. Pero si logras sobrevivir a esa entrada inestable, al salir de la curva encuentras una tracción más sólida, más lineal, más directa. Es una apuesta que exige fe y precisión quirúrgica.
Y fue Hamilton quien no solo aceptó esta propuesta, la perfeccionó. En las sesiones libres, mientras otros pilotos seguían pidiendo cambios para encontrar una configuración más cómoda, Hamilton hizo algo diferente, lo opuesto. Tomó la versión más extrema del setup y pidió que no se tocara. Lo que siguió fue una serie de tandas enfocadas en una sola cosa: aprender cada reacción del auto bajo ese nuevo mapa diferencial. Donde otros habrían pedido suavidad, él pidió rudeza. Donde otros querían estabilidad inmediata, él prefirió leer la inestabilidad y convertirla en información. Este enfoque transformó el proceso de desarrollo del SF-25 durante el fin de semana. Los datos de telemetría mostraron que vuelta tras vuelta Hamilton no solo se adaptaba, sino que usaba activamente el comportamiento impredecible del auto como herramienta. En lugar de luchar contra el sobreviraje en la entrada de curva, lo absorbía como parte de su rotación natural. En lugar de corregir el subviraje, lo anticipaba con microajustes, que mantenían la estabilidad sin interrumpir el flujo de velocidad. Este nivel de sensibilidad no se enseña en una reunión de ingenieros. Se construye con años de experiencia y un entendimiento instintivo de lo que significa llevar al límite sin perder el control. La telemetría reveló que en puntos como la variante de la Roggia y Ascari, Hamilton aplicaba menos ángulo de volante que Leclerc, pero salía con mayor velocidad. Eso no solo es un indicador de confianza, es una demostración práctica de que su lectura del auto era más eficiente, que su margen de seguridad era más amplio, porque lo había creado desde el viernes. Pero lo más revelador fue cómo esa configuración, considerada por muchos dentro del equipo como demasiado exigente para condiciones de carrera, terminó funcionando impecablemente durante toda la distancia del Gran Premio. El SF-25 no solo no degradó aceleradamente, mantuvo la consistencia térmica y el balance vuelta tras vuelta, sin necesidad de ajustes desde el volante, ni de intervención adicional de sistemas electrónicos compensatorios. Lo que Ferrari había diseñado como un experimento se convirtió en una validación, pero no por sí solo, sino porque Hamilton fue el catalizador. Porque tomó una idea técnica y la elevó al plano competitivo con un nivel de ejecución que ningún otro piloto del equipo, hasta ahora, ha podido replicar. Este resultado abre una grieta interna dentro de Maranello, porque plantea una pregunta incómoda que no se puede responder con simulaciones ni con fichas técnicas. ¿Cuánto del rendimiento real de este auto depende del piloto y no del auto en sí? La Fórmula 1 moderna no se define solo por cronómetros, se define por contrastes, por cómo dos pilotos, con el mismo auto, pueden entregar resultados tan similares en tiempo y tan diferentes en significado. En Monza, esa comparación alcanzó su punto más agudo entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Dos estilos, dos mentalidades, dos filosofías de piloto enfrentadas en la pista, pero aún más evidentes en la telemetría. Los números crudos dirán que Leclerc y Hamilton se separaron por apenas 43 milésimas en clasificación. Una diferencia tan pequeña que en otros contextos parecería irrelevante. Pero en Monza fue una ventana reveladora, porque la manera en que llegaron a ese tiempo fue diametralmente opuesta entre ellos. Mientras uno exprimía cada milímetro del trazado con agresividad quirúrgica, el otro tejía una red de precisión y constancia. La guerra no era de tensión, era de filosofía. Pero la diferencia más profunda se reflejó en el comportamiento térmico del auto. Bajo el estilo agresivo de Leclerc, los picos de temperatura en el eje trasero mostraron una amplitud de hasta 12 grados entre sectores. Con Hamilton, esa diferencia no superó los 5. ¿Por qué importa esto? Porque en un auto tan delicado como el SF-25, la estabilidad térmica es directamente proporcional al rendimiento sostenido. En otras palabras, mientras Leclerc luchaba contra la degradación vuelta tras vuelta, Hamilton la sobrepasaba. Incluso los inputs al volante reflejan esta divergencia. En curvas como parabólica, Leclerc ejecutaba correcciones constantes buscando el punto exacto de equilibrio entre subviraje y rotación. Hamilton, en cambio, aplicaba una sola dirección progresiva,
sin necesidad de ajustes adicionales. Eso no solo indica mayor confianza, indica un entendimiento más profundo de cómo el auto quiere ser llevado y no de cómo el piloto quiere llevarlo. Este contraste pone una verdad incómoda sobre la mesa para Ferrari. Cuando tienes dos pilotos de élite, pero cada uno necesita un auto completamente distinto para maximizar su rendimiento, ¿a cuál eliges desarrollar? ¿Al que entrega velocidad en situaciones extremas pero exige estabilidad técnica? ¿O al que adapta su estilo para explotar cualquier base mecánica? ¿O un compromiso? Monza fue la carrera donde Ferrari quedó expuesta. No por una derrota, no por un error estratégico, no por una catástrofe en boxes, sino por algo mucho más silencioso y profundo. Fue el desempeño inesperado de Lewis Hamilton el que destapó algo que llevaba meses en silencio dentro de Maranello. El SF25 no es tan limitado como se creía. Simplemente no cualquiera puede desbloquearlo. Hasta ese momento, el discurso oficial del equipo era claro. Los problemas del auto eran estructurales. Falta de estabilidad en frenada, sobreviraje crónico en curvas de alta velocidad, dificultad para mantener los neumáticos dentro de su ventana óptima. Un auto inconstante, temperamental, que necesitaba un rediseño profundo para poder competir con McLaren y Red Bull. Pero la carrera de Monza cuestionó cada uno de esos puntos, no desde la teoría, sino desde la ejecución. Y eso fue lo que golpeó más fuerte a Ferrari. No es solo que Hamilton operara en configuración extrema, es que la hizo funcionar mejor que cualquier otra solución previa. Incluso aquellas más conservadoras, más cómodas, más conocidas por el equipo. El piloto que llevaba apenas unos meses con Ferrari logró, en un solo fin de semana, reconfigurar la percepción técnica de un año de trabajo. Esto ha generado un terremoto interno. ¿Dónde está el verdadero potencial del SF25? ¿Cuánto rendimiento está escondido detrás de enfoques demasiado rígidos o conservadores? Pero hay más. Monza no fue solo una prueba técnica. Fue una exhibición pública. Todos los equipos rivales vieron lo que Hamilton consiguió, y eso cambia las reglas del juego. Ya no se trata de mejorar el auto en el túnel de viento o de encontrar décimas en la correlación CFD. Ahora se trata de redescubrir ¿qué tipo de piloto puede desbloquear un rendimiento oculto? Ferrari, sin buscarlo, le ha revelado al mundo que su auto tiene otra cara. Una más rápida, más estable, más competitiva, pero también más exigente. Esto coloca al equipo en una posición muy delicada, porque ahora tienen que decidir si adaptan el auto a una sola forma de manejo, la de Hamilton, o si siguen buscando una solución híbrida que pueda complacer a ambos pilotos. Porque cuando tu auto funciona a la perfección, pero solo en las manos de uno de tus pilotos, entonces lo que tienes no es un problema técnico, es una decisión estratégica que ya no puedes posponer.